Pero también vamos a conversar de otros temas de interés. En esta oportunidad vamos a comenzar con radiación solar. Todo eso en los próximos segundos, aquí en CNN Chile. Bueno, y precisamente, ya se los decía, vamos a hablar de radiación solar porque fíjense ustedes que un grupo de científicos detectó la mayor radiación solar de la historia y ha sido registrada en nuestro país, más que en el monte Everest. El registro realizado por investigadores de la Universidad de Santiago logró dar con el punto más alto de radiación solar del que se tenga registro. Conversamos de este y otros temas con el climatólogo precisamente de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Tiempo, una vez más directamente desde la Antártica. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Qué bueno, Raúl, muchas gracias por tu tiempo. ¿En qué territorio de nuestro país se genera este registro que decíamos en la presentación? Bueno, la radiación solar es muy alta cuando te encuentras relativamente cerca del Ecuador, en un punto de gran elevación y además si es que es una zona mayoritariamente despejada. El desierto de Atacama cumple esas características. El desierto de Atacama ya es en promedio muy alto, pero además tiene varias cumbres que son por encima de los 5.000 metros de altura. Así que nosotros tenemos una estación de monitoreo atmosférico en el que se mide radiación solar en una zona que se llama Cerro Toco, Plató de Changnan. Esto es para ubicarse a 40 kilómetros al este de San Pedro de Atacama, 5.000 metros de altura, en una zona donde se encuentran varios observatorios astronómicos famosos, incluido el observatorio ALMA. Así que en esa zona, que es perfecta para realizar observaciones astronómicas, también se realizan observaciones atmosféricas, las realizamos nosotros, y es en ese punto que cumple esas características que te mencioné, cercana al Ecuador, gran elevación y en general despejado, donde se registra por lejos la radiación solar más alta en la superficie del planeta. Entiendo, Raúl, pero dos preguntas que me surgen en este instante a propósito de lo que tú comentabas recién. ¿A qué índices de radiación se llega en este territorio y qué otros factores, además de la altura, inciden en este registro? Bueno, la cercanía con el Ecuador es el factor más importante para determinar la radiación solar promedio anual. Si tú estás cerca del polo, la radiación es baja, por eso hace frío. Y si tú estás cerca del Ecuador, la radiación es en promedio muy alta, la radiación solar. Por eso hace calor en el trópico. Pero hay unas zonas especiales, el desierto de Atacama es una de ellas, donde además de estar relativamente cerca del trópico, está también muy alto. Y además de estar muy alto, es un desierto, por lo tanto hay pocas nubes. Entonces eso hace, esa es una combinación perfecta para que nosotros tengamos en el desierto de Atacama la radiación solar más alta del mundo. Y en algunos puntos del desierto, por ejemplo este plató de Changnantor que estábamos conversando, esta meseta tan alta en el altiplano muy cerca de la frontera con Bolivia, bueno, los registros de radiación que se registran ahí son extraordinarios. A veces además se dan una combinación de factores extra adicionales que hacen que la radiación, no de manera permanente, sino por pocos minutos, se dispare. Te fijas como que a veces hay algunas pocas nubes en esa zona que hacen una suerte de efecto lupa, que hacen que la radiación que llega a la superficie sea incluso más alta, y una cosa increíble, que la radiación Raúl, pero eso sucede, por ejemplo, perdona que te interrumpa, cuando se dispara el nivel de radiación solar, que tú hacías referencia recién, ¿depende de alguna época del año? ¿Hay algo que determine que efectivamente se genere esta alza, a veces un poco grande o muy considerada? ¿Extrema? Es más frecuente que se dé, se puede dar durante todo el año en este punto, pero es más frecuente que se dé durante los meses de enero y febrero. En esos meses hay un poco más de nubosidad. Tú necesitas para este efecto lupa que estábamos conversando, que está relacionado con la presencia de nubes, necesitas que haya nubes. Y en esa zona, en el desierto de Atacama en general, hay un poco más de nubes durante enero y febrero por el famoso invierno altiplánico. El invierno altiplánico es cuando llega un poco de nubes, incluso hay de vez en cuando precipitaciones en la parte alta del desierto de Atacama debido a humedad que se origina en el Amazonas. Desde el Amazonas viene aire húmedo, ese aire húmedo sube el altiplano boliviano y llega hasta el altiplano chileno. Al subir esta humedad se condensa formando nubes y eso trae a veces precipitaciones, nosotros le llamamos a eso invierno altiplánico. Y estas nubes, más frecuentes en enero y febrero, a veces, si quieres, reflejan la radiación y son capaces de amplificar la radiación solar, que normalmente ya ahí es extraordinariamente alta, llevándola a valores insólitos. ¿Qué otros territorios de nuestro país
o del mundo se caracterizan por altos niveles de radiación solar, Raúl? Bueno, en general, las características más importantes, las habíamos conversado antes, son la cercanía con el Ecuador y la gran elevación. Entonces, por ejemplo, cualquier desierto que esté relativamente cerca al trópico es un lugar excelente para medir radiación solar, y es una zona también en la que, al haber mucha radiación solar, se puede producir mucha energía solar. Nosotros somos extraordinariamente ricos en el desierto de Atacama por la energía solar que podemos producir ahí. Así que otras zonas despejadas, otros desiertos cercanos al Ecuador son muy buenas zonas para producir energía solar. Pero la gracia de la energía solar es cuando tú tienes radiación solar más o menos alta todo el año. Sin embargo, si tú te vas a una cumbre que no tiene en promedio mucha radiación porque está nublada, pero que es una cumbre suficientemente alta, tú naturalmente puedes tener radiaciones muy altas. Por ejemplo, una comparación que nosotros estuvimos haciendo es la radiación que nosotros medimos en Atacama en el verano con la radiación que se mide en el monte Everest, la montaña más alta del mundo, en el verano. El Everest está en el hemisferio norte, nosotros estamos en el hemisferio sur, pero estuvimos comparando el solsticio, las radiaciones más altas que se dan en el solsticio de verano del hemisferio norte con las radiaciones más altas que a nosotros se nos dan en el solsticio de verano del hemisferio sur. ¿Y por cuánto sobrepasamos nosotros eso? Un poco menos de 2%. Le ganamos por poco, pero le ganamos. Y tiene su gracia. Nosotros estamos altos, 5.000 metros de altura, pero el Everest está a 8,6 kilómetros de altura. Es decir, son 3 kilómetros más. A pesar de eso, la radiación en este punto del altiplano es, como te decía, comparando extremos, un poco más de 2%. Comparando el promedio anual, le ganamos por mucho más, porque el Everest es más nublado y el Everest no está tan cerca al Ecuador como el altiplano chileno. Claro que sí. Raúl, ¿se le saca el suficiente provecho a la radiación solar, por ejemplo, que tenemos en el norte de nuestro país? Tú hablabas de energías renovables hace algunos minutos atrás, pero ¿consideras se le saca en nuestro país el suficiente provecho o todavía estamos al debe en aquello? Bueno, considerando el potencial solar extraordinario que tenemos, todavía estamos al debe, pero en los últimos años, yo diría que casi en la última década, se han hecho progresos extraordinarios. Hace 10 años no había prácticamente ningún panel solar instalado en el desierto de Atacama, pero hoy, quienes han tenido oportunidad de visitar el desierto en los últimos años habrán notado cómo ya se están instalando grandes plantas de energía solar. A veces, en verano, ahora estamos en el invierno, pero en el verano, en el último verano que pasó, a veces, algunos días, la mitad de la energía solar que ya se consumía en Chile era solar producida en el desierto de Atacama y transportada a través de una gran línea de transmisión que tenemos en Chile, desde el desierto a la zona central de Chile. Se le está comenzando por fin a sacar partido a una fuente infinita de energía que tenemos en el desierto de Atacama, y además no solamente que es barata, porque las tecnologías solares ahora son extraordinariamente baratas, sino que lo más importante es energía limpia y renovable. Chile es rico en energía solar, así que por fin le estamos sacando provecho a un recurso que habíamos ignorado durante demasiado tiempo. Exactamente, Raúl. Y ahora, antes de terminar, te quiero llevar al otro extremo. Hablábamos fuera de micrófono, antes de comenzar la entrevista, sobre la Antártica y la radiación que se genera en ese lugar, que también tiene variaciones durante el año, por ejemplo, Raúl, ¿verdad? Sí. Claro, tú sabes que cuando la radiación solar es la radiación que nosotros vemos, lo que le llamamos la radiación visible, también un poco de radiación infrarroja, y también incluye la radiación ultravioleta. Entonces, cuando la radiación solar es muy alta, decimos en general, también la ultravioleta es alta. Entonces, nosotros estamos familiarizados con el famoso índice UV, ¿verdad? Entonces, el índice UV, por ejemplo, cuando supera la barrera de 11, cuando el índice UV es valor de 11, uno dice, índice UV peligroso. Entonces, en el desierto de Atacama, como hay mucha radiación solar, también hay un índice UV muy alto, y en general en todo el desierto es durante el verano superior a 14. En el plató de Chanantor, en verano, con condiciones despejadas, el índice UV puede llegar a valores de 20. Y si hay este efecto lupa, tienes unos fogonazos de radiación ultravioleta con factores UV cercanos a 30. Es decir, una cosa llamativa. Para ponerlo en contexto, en la Antártica, cuando tienes el agujero de ozono, la máxima radiación UV jamás medida es apenas 14. La mitad de lo que se mide sin agujero de ozono en el desierto de Atacama, en la parte alta del desierto de Atacama. No todos los días, pero de vez en cuando. ¿Te fijas? Entonces, claro, estamos hablando de radiación solar muy útil, la que puedes aprovechar como energía, y también algunas llamaradas, si quieres, de radiación solar ultravioleta que hay que tener cuidado. Es decir, el desierto de Atacama es hermoso, los que tienen oportunidad, vale 100% la pena visitar el altiplano del desierto de Atacama, una zona hermosa, pero naturalmente siempre protegido con bloqueador solar.
Exactamente, bloqueador solar certificado. Muchas gracias, Raúl Cordero, climatólogo, por esta conversación, por esta entrevista. Una vez más nos vamos con la sensación de haber aprendido algo nuevo en esta jornada de CNN Tiempo. Que tengas un gran día. Muchas gracias. Encantado, igualmente. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Raúl.